Buenas noches. Nada detiene los contagios ni las muertes por coronavirus. México vive los peores días de la larga pandemia. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? En las últimas 24 horas murieron 947 mexicanos, lo que pone el total de mexicanos muertos por coronavirus arriba de los 24,000. Ya hay más de 24,000 mexicanos muertos por coronavirus. Eso en las cifras oficiales. Pero, ¿a dónde va México? ¿Cuál es el tope de esta muerte sin fin? El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, presentó un nuevo pronóstico hoy. Su cálculo anterior proyectaba 88,000 mexicanos muertos para el 1 de octubre. Hoy ajustaron el pronóstico y lo llevan a 151,433 mexicanos muertos. Es el cálculo de una institución que hace unas semanas pronosticaba 23,000 mexicanos muertos para estas fechas. Un pronóstico, como vemos hoy, certero. Ahora hablan de 151,000 muertes. Esto quiere decir que de aquí al 1 de octubre, cada día morirían 1,100 mexicanos por coronavirus. El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington propone a las autoridades mexicanas, propone lo elemental: fortalecer las medidas de salud pública, ser más enérgicos y además usar mascarillas y no descuidar la sana distancia. Hoy, por cierto, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, rompió la cultura de los gobernadores de Morena de no ponerse el cubrebocas en presencia del presidente López Obrador. Pues ya era hora, ¿no? Ya era hora que un gobernador de Morena frente al presidente López Obrador se pusiera el cubrebocas. Lo hacen algunos de ellos, lo hemos visto, pero cuando están ante el presidente López Obrador, como por una extraña razón, una razón que no sé cómo explica el presidente López Obrador, ha decidido mandar el mensaje de que él es de los que no usan cubrebocas. Todos los gobernantes de Morena tampoco lo usaban frente al presidente. Hoy que era la anfitriona, hoy recibió al presidente en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum se puso el cubrebocas frente al presidente. Veremos si otros gobernadores siguen el ejemplo. Bueno, y al panorama tan desolador que vemos en las cifras de salud, el Fondo Monetario Internacional le puso un clavo. Pronostica una caída de la economía mexicana de 10.5% en este 2020. Ya nos recuperaremos algo en el 2021, pero por lo pronto, para este año, una caída de 10.5%. Ante eso, el presidente López Obrador pidió no ser derrotistas y pidió darle gracias a la vida. ¿Cómo voy a estar pesimista? Sí, imagínense. Un presidente pesimista, eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados. Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto, que ver con optimismo el futuro. Tenemos que salir adelante. Gracias a la vida, David. Es un poquito escalofriante citar a Violeta Parra, que se voló la cabeza poco después de grabar esa canción. Pero ojalá lo que tuviera el presidente sean dos luceros para distinguir el negro del rojo. Te explico cuando baje, Ciro.
el negro del rojo. Bueno, hoy por cierto el presidente López Obrador dijo que el dato sólido de su optimismo es el número de empleos que se perdieron en este periodo de confinamiento. Retomó cifras del Seguro Social de abril y de mayo y dijo que esos datos demostraron que ya se tocó fondo y el presidente calculó que junio cerrará con cifras, con menos desempleos de los 2 meses anteriores. Se adelantó a pronosticar incluso el mes de julio, no solo junio, sino que dijo que en julio ya no va a haber pérdida de empleo. Bueno, los pronósticos del presidente López Obrador. Regresando al tema del coronavirus, todos coronavirus, al tema de salud, los contagios siguen muy altos, 5,437 en las últimas 24 horas. El promedio de contagio de la última semana, de los últimos 7 días, es de más de 5,000 casos por día. El número oficial de mexicanos contagiados se acerca a los 200,000 y a este paso es probable que mañana mismo se rebase esa cifra. No obstante todo esto, en la mayor parte del país y significativamente en el Valle de México, han desaparecido las imágenes y las escenas de caos afuera de los hospitales. En un día de cifras históricas, 3 hospitales de la Ciudad de México no reflejan la urgencia en sus áreas de urgencias. Así estaban las banquetas del Hospital General de México a mediados de abril. Cartones convertidos en camas y familiares haciendo largas vigilias en espera de información. Hoy, esas banquetas están limpias. Como limpia está la rampa de urgencias, donde un médico platica con el familiar de un paciente recién ingresado, en el tercer día con más fallecimientos y contagiados por coronavirus en México. En la entrada del hospital, el flujo de gente no refleja una emergencia. En el norte de la Ciudad de México, otro hospital COVID, el pediátrico de la Villa, tampoco muestra movimiento. Es mediodía y su área de atención a familiares está vacía. Nadie espera en la calle y la puerta de urgencias está cerrada. Un cambio radical contra imágenes vistas en abril, como esta, donde una familia llegaba a una saturada área de urgencias sin que nadie le prestara ayuda. En el otro extremo de la ciudad, al sur, está el Hospital General de Joco. 2 médicos que atienden el módulo de triaje han salido de la carpa. Uno se asoma por la reja, mientras su compañero sale a la calle con todo y equipo de protección. Sí, la reja, la misma que tomaron familiares en uno y otro hospital del Valle de México durante casi 3 meses. Hoy, sobre la banqueta frente al hospital de Joco, solo se ven grupos aislados de familiares que esperan información. ¿Dónde están los pacientes recién contagiados? ¿Se recuperan en sus casas o los hospitales han mejorado sus protocolos? Preguntas en el tercer día con peores cifras del coronavirus en México. Preguntas que nos hacemos. ¿Qué fue lo que pasó? Veíamos imágenes de abril y de mayo. Los contagios no superaban, raro era el día que superaban los 2,000 contagios cada 24 horas. Hoy estamos en más del doble y sin embargo las imágenes de caos, de desesperación, de muerte afuera de los hospitales salían solas todos los días y hoy con las peores cifras, con más de 5,000 contagios en la última semana, los hospitales están en una gran tranquilidad. Algo se habrá hecho y se habrá hecho bien en lo administrativo, algo se aprendió a toda velocidad, pero aún así las cifras no cuadran. Y además, bajan los números de hospitalización. Hay más contagiados, bajan las cifras de hospitalización. Veamos el caso del Valle de México. De acuerdo con el último reporte del Gobierno de la Ciudad de México, que abarca 92 hospitales del Valle de México, actualmente hay 5,600 pacientes en hospitalización general por COVID-19. El punto más alto se alcanzó el 6 de junio, con 6,442 pacientes. Pero en los últimos 7 días, el número de pacientes hospitalizados en el Valle de México ha mostrado una tendencia a la baja.
Actualmente se encuentra ocupado solo el 36% de las 15.555 camas de hospitalización general disponibles. En el caso de las camas con ventilador, también hay una tendencia a la baja. Según el reporte de ayer, en el Valle de México hay 1.244 pacientes intubados. El punto más alto se alcanzó el 5 de junio con 1.493 pacientes intubados. Y la tendencia ha bajado en la última semana. Actualmente se encuentra ocupado solo el 49% de las 2.539 camas con ventilador disponible en el Valle de México. La ocupación hospitalaria total en el Valle de México es de 42.5%. 42.5%, Cristal. Buenas noches. Con ese porcentaje de ocupación, tendríamos que estar casi en semáforo verde. Parecería que no hay que no contagios, que no estamos subiendo en la cifra no de contagios y muertes. Entonces, ¿qué está pasando? Noches. Buen tema para las próximas noches. Bueno, vemos la cantidad de gente que está muriendo. Así es. 700, 800 por día. Los contagios. Más de 5,000 contagios. Ya de 5,000 no hemos bajado en estos últimos promedio días. De los últimos 7 días. Y sin embargo, desocupación y, entre comillas, tranquilidad en los hospitales. Ciro, donde también hay... Aquí sí hay preocupación y están subiendo los casos considerablemente en Estados Unidos. Es el caso de Florida. Ahí, comisionados del condado de Palm Beach votaron a favor de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos para prevenir más contagios. Esta disposición no le agradó a algunas residentes de Palm Beach que estaban ahí en la sesión y así reaccionaron. You literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. It literally is killing people. And the people are waking up, and we know what citizen's arrest is because citizen's arrests are already happening, okay? And every single one of you that are obeying the devil's laws are going to be arrested. And you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. The problem with humanity today is ignorance, arrogance, and apathy. Keep taking the road of least resistance. Keep listening to the TV brainwashing you from birth. And they want to throw God's wonderful breathing system out the door. You're all turning your backs on it. I really have many question marks about your degrees and what you really know. I'm sorry, ma'am, but I don't think that you are worthy of your credentials. And I would ask suggestively that you go back to school and get educated. Las leyes del demonio le quitan la respiración a Dios. Y nosotros nos quejamos del doctor López-Gatell. ¿Qué tal los comentarios? Y arremetieron también contra el personal de salud experto diciendo que no tienen preparación, que no tienen educación. Todo esto para decir que no tienen por qué usar el cubrebocas. No quieren usar el cubrebocas en un estado además que pues, ha sido apoyado por Donald Trump y lógicamente pues el gobernador también va en ese sentido, en evitar el uso de cubrebocas. Y esta decisión, Ciro, sí se ha tomado en algunos otros condados ahí en Florida ante el aumento de contagios. Florida pues ha registrado el nivel más alto de casos positivos en un día, con más de 5.500 enfermos y 44 muertes por coronavirus. Pero ahí se ve la tendencia, Ciro, cómo va a la alta, cómo van aumentando, incrementándose los casos. Poco más de 109,000. El gobernador de Florida dirá que ya están aplanando la curva, no creo. No, pero tampoco dice sí usemos cubrebocas todos y vamos a protegernos. Bueno. Lo que sí dice es hemos hecho muchas pruebas, por eso está sucediendo esto. Mientras que en San José, en California, esto sucedió en una heladería. Una mujer se quitó el cubrebocas para toser sobre la cara de un bebé. La señora, que ahora es buscada por la policía, dijo estar molesta porque no mantenían suficiente distancia. Pero la mamá del bebé, una mujer latina, asegura que se trató de un acto racista porque el acoso empezó cuando la escuchó hablar en español. Si esa mujer... ¿Y le fue a toser? Le fue a toser al bebé y si esta mujer está contagiada de COVID-19 podría enfrentar cargo de intento de asesinato, además de abuso de menores según las autoridades. Ahí en California. Y vamos a ver ahora estas imágenes, no solo con cubrebocas se protegen en este asilo de Barcelona, es la residencia para adultos Vallesol Fabra y Puig, que instaló
estas cortinas de plástico para que se puedan dar las visitas de los familiares sin descuidar a los residentes. Esta cortina tiene 2 orificios para colocar los brazos, poder abrazar pues a sus seres queridos, y antes se tienen que colocar incluso unas mangas de plástico. Es la única manera para que se puedan dar abrazos en este asilo de Barcelona, algo que también se ha replicado en Argentina, en otros lugares de España. Incluso hay gente que ya vio estas imágenes y que dijo, a ver, voy a hacer lo propio en casa, y han intentado hacer una réplica para abrazar tristeza, a sus seres queridos. Qué sí. imágenes más tristes. ¿A dónde estamos llegando? Se dirá que el amor y las relaciones y los viejos, pero qué tristeza. ¿Algún día podremos abrazarnos de nuevo? Es la pregunta, Ciro, sin la necesidad de un plástico. Bueno, vamos a ver cómo están las cifras en el mundo. Pues terrible el caso de Brasil. Y pues, ¿qué decir? De los Estados Unidos. En fin, vamos a ver la de las últimas 24 horas. En Estados Unidos, bueno, ahí está. Brasil, 42,000 casos, 8 veces más que en México. México arriba de Estados Unidos en muertes en las últimas 24 horas. Y los ajustes, ese menos 31, son ajustes estadísticos que hacen en Italia. Habían contado algunos casos que hoy los quitan. Y la cifra terrible de letalidad en México sigue subiendo. Más de 12 de cada 100 mexicanos contagiados mueren, cuando en el mundo solo 5 de cada 100 fallecen. En Oaxaca, el número de muertos por el sismo de ayer aumentó a 10, luego de que encontraron los cuerpos de 2 hombres en un derrumbe del municipio de Santa María Osolotepec. Este fue uno de los municipios con más daños del estado. Ahí en esa zona de la sierra, San Juan Osolotepec, se reportó que 2 puentes y 6 caminos estaban bloqueados por derrumbes. Al municipio llegaron esta mañana soldados para liberar estos caminos bloqueados. Y en la Crucecita, en Huatulco, que fue la zona del epicentro, Ciro, de este sismo de ayer, se han contabilizado daños a más de 200 casas. En total, en todo el estado se reportan más de 2,000 casas dañadas en 85 municipios. Ahí en Huatulco los habitantes planean dormir en las calles por miedo a una réplica de gran intensidad. Hasta el momento se reportan 21 heridos en todo el estado. Y aquí, en la Ciudad de México, anoche les platicamos de los daños que sufrió este edificio, el edificio 52 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, está ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Hoy este edificio amaneció resguardado por policías para evitar saqueos, y es que este edificio ya no es habitable. Así que en los siguientes días se elaborará un plan para determinar si se repara o si se procede a demolerlo. Hoy algunos de los inquilinos pudieron entrar solamente para sacar sus pertenencias más valiosas. Por ejemplo, este señor que entró por su pertenencia más valiosa, Ciro. Las cosas materiales son eso, son materiales, pero yo tenía el remordimiento, mi mamá y yo le dije que nunca le iba a dejar, y pues ya hasta no iba a ser la ocasión. Y era lo más importante. No sabemos qué pueda pasar en el edificio. Entonces yo nunca me hubiera perdonado haberla perdido. Entonces decidí, era lo importante, sacar a mi mamá. Que eran las cenizas de su madre. Las cenizas de su mamá, no se hubiera perdonado, dijo, dejarlas ahí. Otros fueron por otras pertenencias tal vez que consideraban más valiosas, pero para él, su mamá. Y las autoridades ahí, Ciro, la alcaldía Gustavo Amadero, se comprometieron con estas 40 familias que vivían en el edificio a entregarles un apoyo de 15,000 pesos, además de 5,000 pesos para renta como apoyo también. Por cierto, durante su audiencia semanal, el Papa Francisco dedicó unas palabras para las personas afectadas por este sismo ocurrido ayer. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos, que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano.
Y en otras cosas, Ciro, esta mañana ocurrió una explosión en un departamento en la unidad habitacional militar en Cuernavaca. El ejército informó que esta explosión fue por una acumulación de gas. Ahí 2 menores y 2 adultos resultaron heridos. Uno de ellos fue llevado al Hospital Central Militar en la Ciudad de México debido a que sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y su estado de salud se reporta como grave hasta este momento. En San Luis Potosí, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Noé Israel Lara. ¿Quién es este hombre? Es conocido como el Puma y es uno de los fundadores del cártel de Santa Rosa de Lima junto con José Antonio Yepes, conocido como El Marro. Sin embargo, el año pasado se cambió de cártel, se fue al cártel Jalisco Nueva Generación, al enemigo. Ciro estaba encargado de las plazas de Querétaro y Guanajuato. A El Puma lo acusan de delincuencia organizada y robo de combustible. Ahora está preso en el penal federal de Miahuatlán, en Oaxaca. Y hablando de José Antonio Yepes del Marro, esta madrugada un juez de control en Guanajuato calificó como legal la detención de la señora María Eva, la mamá de El Marro, además de su hermana Juana, su prima Rosalba y otras 2 personas que siguen en prisión. A estas 5 personas las detuvieron el sábado en Celaya y las acusan de posesión de droga. El sábado habrá otra audiencia para resolver su situación jurídica. Los abogados de la familia de El Marro acusaron que hubo irregularidades en la detención del sábado. Y aunque esta semana hubo un despliegue de seguridad en esa zona, siguen dándose hechos de violencia. Por la mañana, policías estatales fueron atacados a balazos por un grupo de hombres que iban en una camioneta. Esto ocurrió en el municipio de Villagrán. En el lugar se dio un enfrentamiento. Uno de los hombres murió, otro resultó herido y en el municipio de Salamanca hubo 2 muertos, 3 lesionados en distintos ataques. Uno de ellos ocurrió en la comunidad del Pitayo. Ahí una casa fue baleada e incendiada. Además, 2 autos también fueron quemados, Ciro. Bueno, y antes de que te vayas, ¿cuántas veces hemos preguntado en este programa a lo largo de los 3 años y medio que llevamos al aire, ¿por qué México sigue siendo el país en el que se agrede como si nada a la autoridad, a los soldados, a los marinos y especialmente a los policías? ¿Cuántas veces lo hemos preguntado? Muchísimas, Ciro, muchísimas, innumerables. Pero sí, hemos visto ataques ya constantemente. Las agresiones, las humillaciones a los policías. No queremos policías como los de Minneapolis, ¿no? Por supuesto, nadie pide eso, nadie pide represión. Claro. Pero hasta teníamos una sección que se llamaba Agrede a tu policía, ¿te acuerdas? Vamos a ver, humilla, no agrede, humilla a tu policía. Vamos a ver estos datos. La organización Causa en Común presentó hoy una encuesta. ¿Qué piensa la policía? Los resultados muestran las carencias, el abandono que enfrentan y quizá estos resultados dan una clave de por qué la falta de respeto de tanta gente, de tantos mexicanos a los policías. Por situaciones como estas, la mayoría de los policías piensa que la sociedad los discrimina y que no se valora su trabajo ni su esfuerzo. El 54% se siente discriminado. Los estados donde existe más esta percepción por parte de los policías son Baja California Sur, Chihuahua y la Ciudad de México, donde hemos visto que no solo se discrimina a los policías, también se les agrede. Están parados, que no lo agarró acostado ni lo agarró de por la espalda. Tampoco te vale que le pegues, tampoco te vale que le pegues, Este tipo de humillaciones se suma a las malas condiciones que viven los policías en México y que empiezan con el bajo salario que reciben. De los 4,422 policías entrevistados por Causa en Común, 82% ganan menos de 15,000 pesos al mes. Sueldo que en ocasiones tienen que ocupar para comprar las herramientas esenciales para un policía, como botas, uniforme, cartuchos o incluso chalecos antibalas. Sumado a estas condiciones, los mismos policías reconocen que les falta preparación. Cuando mucho los llevan una vez al año a una práctica de tiro y el 21% ni siquiera ha ido a una. En
En palabras de uno de los encuestados, hay policías que no saben utilizar un arma. Bueno, la encuesta se le aplicó a 4.422 policías de 28 entidades. Hubo 4 entidades que dijeron que no daban datos. Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla no permitieron que se aplicara esta encuesta. Ahí están algunas de las claves. Y es que ¿cuántos de ellos también no cometen actos de corrupción o están coludidos con grupos delincuenciales? Precisamente, no justifico, pero por el tema de los salarios que platicaba ahorita en esta nota. Gracias, Cristal. Gracias. Buenas noches. Y en otras cosas, el presidente Trump deseaba, porque lo de ayer era una aspiración, era un deseo, o al menos así lo comunicó, deseaba ayer que el presidente López Obrador lo fuera a visitar en los próximos días. Así lo dijo ayer. We've implemented groundbreaking agreements with Mexico. I want to thank the president of Mexico. He's really a great guy. I think he'll be coming into Washington pretty soon to the White House. So we've had 27,000, 28,000, 25,000 Mexican soldiers are on our border, making sure people aren't coming across. Es un gran tipo. Queremos que venga a Washington. Ayer Donald Trump y hoy el presidente López Obrador primero agradeció al gobierno de Estados Unidos por el apoyo para enfrentar la pandemia del coronavirus, habló de los respiradores que ha recibido México, en fin, y perfiló su viaje a Estados Unidos. Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump. Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Ese sería el motivo de la visita. Tal parece entonces que el presidente López Obrador pisará suelo estadounidense para ser huésped de Donald Trump, pero hasta este momento, hasta esta noche, no hay nada claro, no hay fecha, no se sabe si también estará ahí el primer ministro de Canadá. Lo más cercano a la certidumbre es este tuit del canciller Marcelo Ebrard. Esto es lo más cercano. Dice, el gobierno de México ha propuesto que con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial, el 1 de julio, y el 1 de julio es el miércoles, pueda darse el encuentro con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico. Estaré informando de fechas y programas, pues bueno, hasta esta noche no he informado nada. En lo que se dan las definiciones, pues proliferaron las críticas a la eventual visita del presidente López Obrador a Washington o a donde lo quiera recibir Donald Trump. Un ejemplo de estas críticas la dio el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, tuiteó la reactivación de la posible visita del presidente López Obrador a Washington para ver a Trump. Es un error colosal, es un error político, electoral, diplomático y estratégico, un error de largo plazo para la relación bilateral. En otro tuit, Sarucán escribió, a Trump solo le interesa usar al presidente mexicano como un accesorio de teatro a la luz de las elecciones. Visitar a Trump se interpretará por muchos aquí como un espaldarazo al mandatario más polarizante en la vida moderna de Estados Unidos. Y todo esto suponiendo que el señor Trump va a ganar las elecciones en noviembre. Lo cierto es que no hay fecha, ni agenda, ni se sabe si será una reunión de 2 o de 3 mandatarios. Los de la 4T están a punto de imponer un nuevo récord.
alejar inversión extranjera. A ver, David, antes de que nos hables del nuevo récord de la 4T, ¿viste lo que dijo hoy el presidente de la Organización Mundial de la Salud? Es el señor Tedros Adhanom, es el director de la Organización Mundial de la Salud. Esto dijo. In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last months, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week. This is a sober reminder that even as we continue research into vaccines and therapeutics, we have an urgent responsibility to do everything we can with the tools we have now to suppress transmission and save lives. No paran los contagios. Pero hay que poner Tú has matices, dicho Ciro. varias noches, hay que reabrir ya. Ve lo que dice la Organización Mundial de Pero hay Salud. que tener matices. O sea, no paran los contagios, sí, desgraciadamente, y tenemos que aprender a vivir con esa enfermedad. Como se aprendió a vivir con la poliomielitis y se aprendió a vivir con el paludismo y esas enfermedades. Pero no es abrir toda la economía. Es que parecería que lo estamos planteando en o todo o nada. ¿Qué pasa si diferentes sectores de la economía van abriendo parcialmente? Restaurantes, gimnasios, actividades van abriendo parcialmente con menos gente. ¿Crees que el número de contagios vaya a brincar? La Ciudad de México hoy anuncia 48 programas de construcción. ¿Tú crees que vaya a brincar el número de contagiados? Quizá. Pero sí se va a reactivar la economía. Con lo que se ha abierto la economía, de acuerdo con el secretario de Hacienda, se han recuperado 76,000 empleos. Entonces, se tiene que abrir poquito, de a poquito, Bueno, porque no me eso regañes, es mejor es el que de la nada. Organización Mundial de la Salud. A ver, ¿qué récord va a romper la 4T? En alejar a la inversión extranjera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A.T. Kearney ya nos sacó de su lista de los 25 preferidos y esa lista siempre habíamos estado desde principios de los 90. Constellation Brands, ya eso ya. Tuxpan, la inversión de Iberdrola, que lo sacaron empujones. Nunca se ha presentado una denuncia en contra de Iberdrola. El presidente los ha acusado de corruptos. Los ha acusado de más que tramposos. suficiente. Más que suficiente. Pero, a ver, es que hay dos escenarios cómo se hacen las cosas. Una es como lo hablábamos ayer, cómo lo hizo el SAT y la Procuraduría Fiscal, que arman casos y los presentan a las autoridades. Y otra cosa es decir, a mí se me hace que ese es ladrón. A mí se... Y el gobernador de Veracruz aprieta y todos aprietan. Pero el gobernador de Veracruz está muy contento porque su amiga, yo supongo que espera que su comadre, porque sabes que a los compadres de Rocío Nale les suele ir muy bien, dicen que lo van a hacer ellos cuando están mintiendo, es otra obra. La que dicen que van a hacer con empresas veracruzanas es otra obra de CFE. Pero seguramente ya están pensando en cuántas casas se van a poder comprar o alguna cosa de esas. Ya asustaron a Barbosa, imagínate, para que asusten al gobernador de Puebla. A Barbosa? Barbosa dice que con esto de Iberdrola él teme que se vaya Iberdrola de Puebla, donde tiene una inversión de 8,000 millones de dólares. Y dice, voy a hablar con la Secretaría de Economía. No, que hable con el presidente. A lo mejor sí se entiende con Rocío Nale. Se tiene que hacer algo. Porque la manera en la que se está alejando la inversión en México es escandalosa. Estamos hablando de 5,000 empleos directos que se han perdido en 3 meses con esas dos historias. Bueno, remátala, David, con el gracias a la vida. Yo insisto, como lo decía al principio, a mí no me gusta como para motivar una canción de una mujer que poco después se suicidó. Segundo, tiene una frase esa canción que dice... Gracias a la vida porque me dio 2 luceros. Con uno distingo el negro del blanco. Ojalá los usara el presidente para distinguir el negro, los números de crecimiento, de los números rojos. Como lo señala el Fondo Monetario Internacional, son muy rojos los números con una caída ya de 2 dígitos. De dos dígitos, 10.5% dice que va a caer, dijo hoy, o pronosticó hoy el Fondo Monetario Internacional que caerá la economía mexicana en el 2020 y apenas estamos en junio. Esas cifras suelen todavía degradarse más con el paso de los meses. 10.5% de caída económica en junio. Adiós, David. No lo parece, pero el fin de semana se cumplirán 4 meses desde que se registró el primer contagio de coronavirus en México. 4 meses, ¿y a dónde vamos? Esta noche la respuesta más sensata es a ningún lado. Las cifras de contagios y muertes son de miedo.
Los pronósticos son de terror, como vimos hoy. 1,000 mexicanos podrían morir cada día de aquí a principios de octubre por coronavirus. Y las cifras de desempleo y los pronósticos económicos son terroríficos también. Mañana se deberá conocer el semáforo de actividades para la próxima semana. Si impera la lógica de salud, se tendrá que dar uno, si no es que 2 pasos atrás. Si impera la lógica económica, se tendrán que correr riesgos y quizá riesgos temerarios, cada día más temerarios. ¿Quién tiene la brújula de México? El gobierno no. Los gobiernos tampoco. Entonces, 4 meses y no se ve para cuándo. Y lo peor, no se ve para dónde. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Y pues, ¿qué más decir? Ánimo, ánimo.